Continuamos con más en la revista y nos vamos hasta la ciudad de La Paz. En nuestros estudios se encuentra el ministro de Justicia, Héctor Arce. Habla sobre el fallo del Tribunal Constitucional que habilita la repostulación de autoridades. Los hechos que han ocurrido la noche de ayer, que son consecuencia de la convocatoria absolutamente antidemocrática a la violencia que están haciendo algunos líderes de oposición, algunos representantes de la oposición, y apoyados en algunas campañas en las redes sociales, que bueno, desde hace algún tiempo ya venían sosteniendo una campaña a favor del voto nulo, ¿no es cierto?, que es obviamente una situación antidemocrática. Las elecciones son una conquista de la democracia, la participación democrática del pueblo en elecciones es una conquista de la democracia, es una conquista que le ha costado mucho al pueblo boliviano. Y bueno, las convocatorias al voto nulo es para anular el proceso electoral, ¿no es cierto? Lo nulo es lo contrario de lo válido. Y nosotros necesitamos una democracia, necesitamos una justicia válida, no una justicia nula, no una justicia que no exista, no una justicia despreciada y rechazada a través del voto nulo. A esto se ha sumado una serie de convocatorias a la violencia que hemos visto, ¿no?, con ribetes verdaderamente preocupantes por el tono y las muestras de odio que se están emitiendo en algunas redes sociales y de parte de algunos agentes políticos y algunas personas aisladas. Hemos visto alguna declaración, por ejemplo, de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, la otrora gran Asamblea Permanente de Derechos Humanos que defendía los derechos humanos, ahora convocando a la violencia, convocando a la resistencia, convocatorias a las resistencias a los fallos, convocatorias a la violencia, convocatorias a la participación o a la nula participación en las elecciones. Son hechos lamentables que son totalmente aislados, pero que obviamente no deben darse. Ayer hemos visto cómo se ha pretendido tomar el Tribunal Departamental Electoral de Santa Cruz al comandante de la policía, en una acción muy noble, muy correcta, tratando de apaciguar, ha sido incluso agredido por gente que no quiere entender razones, no quiere escuchar razones y que obviamente no actúa dentro de los márgenes de la democracia. En relación al fallo, nosotros tomamos una posición después de leerlo, de conocerlo la noche del martes y después de analizarlo el día de ayer, y se tomó una posición muy jurídica, ¿no es cierto? Este fallo es una situación totalmente consonante con el texto constitucional. Y para esto yo les permito solicitarle que se me permita referirme en términos jurídicos, ¿no? Porque obviamente en última instancia los juristas podemos movernos dentro de determinadas certezas que, bueno, no se mueven al calor de los apasionamientos políticos. Por favor. Lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es hacer un desarrollo del artículo 256 de la Constitución Política del Estado, que es un artículo de nuestra Constitución, que está en nuestra Constitución, y que establece que los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, ratificados o a los que el Estado se hubiera adherido, que declaren derechos más favorables a los contenidos en esta Constitución, se aplicarán de manera preferente sobre esta. Es la terminología textual que utiliza este artículo. El párrafo segundo dice: los derechos reconocidos en la Constitución serán interpretados de acuerdo a los tratados internacionales. Y el artículo 196 de este mismo texto constitucional señala que el intérprete de la Constitución es justamente el Tribunal Constitucional. Lo que ha hecho el Tribunal Constitucional no es violar la Constitución. Lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es desarrollar la Constitución. Lo hecho en este caso, lo podría hacer en muchos casos en el futuro, en una situación que estaba contemplada ya desde el proceso constituyente y que estaba prevista ya desde el proceso constituyente. Existe un documento, que es el documento más importante en materia de derechos humanos, es el Pacto de San José de Costa Rica, también conocida como la Convención Americana de Derechos Humanos, que debe ser sin duda alguna el documento de derechos humanos más importante para el continente americano. Es una declaración, es un acuerdo, es una convención que se la adoptó el 22 de noviembre del año 1969 y que Bolivia la ratificó el 11 de febrero del año 1993, es decir, nosotros nos adherimos al Pacto de San José, a la Convención Americana, mucho tiempo antes, ¿no es cierto?, cuando no se preveía ninguna de estas situaciones. En el gobierno de Jaime Paz Zamora nosotros nos adherimos, nos hacemos parte, y por el mandato expreso de esta ley, la ley que la dicta Jaime Paz Zamora, la ley 1430, nosotros nos sometemos a la Convención Americana y nos sometemos a las interpretaciones que haga la Convención. La Convención Americana, para ser corto, en su artículo 23,
al hablar de los derechos políticos, establece con claridad meridiana que no se puede limitar el derecho a la reelección de los ciudadanos, a no ser en casos específicamente determinados que tienen que ver con sanciones penales, edad, residencia, nacionalidad, y son restricciones exclusivas. Otros tribunales constitucionales, y aquí tenemos las sentencias de Nicaragua, tenemos las sentencias de Honduras, tenemos la sentencia de Costa Rica, han optado por este mismo camino. Han inaplicado partes de su Constitución, haciendo prevalecer por sobre la propia Constitución los tratados internacionales cuando estos reconocen derechos más favorables. Muy bien. Lo que ha hecho nuestro Tribunal Constitucional, para cerrar, es hacer justamente eso, y es una situación válida en derecho. Yo quiero concluir con lo siguiente. Yo he escuchado una serie de argumentos políticos, disquisiciones políticas de toda clase, convocatorias a la violencia, pero no he escuchado hasta el día de hoy, y quizá si ustedes lo han hecho me puedan avisar, un argumento jurídico en contra de una sentencia. Las sentencias son jurídicas. Los juristas nos movemos entre las certezas que lo jurídico nos habla. Y yo no he escuchado hasta el día de hoy ningún argumento en contrario, ninguna situación que pueda cuestionar desde el punto de vista técnico una sentencia técnica, porque el derecho es una ciencia y las técnicas que utiliza, por supuesto, también son científicas. Muy bien, permítame, por favor, tenemos preguntas desde Santa Cruz, Gabriela Oviedo. Gracias, Jorge Tejerina. Saludamos a nuestro invitado ministro. ¿Cuán válido es el fallo emitido por estos magistrados que ya han cumplido su periodo de mandato el pasado mes de octubre? Este fallo viene un mes después. No, esa es una interpretación totalmente incorrecta. Los magistrados del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental asumieron sus funciones el día 3 de enero del año 2011 y ellos han de cumplir sus funciones el día 3 de enero del año 2018. Su periodo, de acuerdo a la Constitución, es de 6 años y ellos son magistrados en plena vigencia, tienen un periodo de funciones de 6 años. En octubre del año 2011 fue la elección, pero no fue la posesión. Y lo que dice la Constitución es que su periodo se cuenta desde su posesión, que fue el día 3 de enero del año 2011. ¿En qué queda el referéndum del 21 de febrero? ¿Cómo es que se va a manejar el resultado del 21 de febrero con esta sentencia? ¿Quién va a tomar la definición? ¿Qué es lo que vale? ¿Qué es lo que no vale? En el caso de la sentencia creo que no hay ninguna otra palabra más importante que la del Tribunal Constitucional. ¿Pero en qué queda el referéndum? Ese es el argumento político que se está utilizando y es lógico y es hasta entendible que la gente haga una comparación natural de lo que ocurrió en un proceso de reforma constitucional en febrero del año pasado, el año 2016, con este tema. Estas son dos cosas totalmente diferentes. Yo no quisiera entrar en disquisiciones y se podría hablar mucho sobre el referéndum del año 2016, las connotaciones que tuvieron, los hechos que pasaron para tergiversar la voluntad popular, pero creo que hay que basarse en argumentos estrictamente jurídicos. Esta es una situación totalmente diferente que se basa en una legalidad y que se ha presentado hoy con este tema, Jorge, y que puede ser presentada mañana, pasado, en el transcurso de los años, con muchos otros temas. Todos los tribunales constitucionales desarrollan las constituciones democráticas a la luz de los tratados internacionales. Y lo que hemos hecho aquí es hacer una acción, un recurso, ¿no es cierto?, y pedirle una interpretación al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional ha pedido información a varias instituciones, a su propia academia, el defensor del pueblo se ha manifestado dentro de este procedimiento. Lo que pasa es que nadie ha analizado la sentencia, todo el mundo sale de análisis y dice el 21 de febrero y la sentencia constitucional. Y eso, con todo respeto, Jorge, no es lo correcto es mantener las cosas en las esferas diferentes. Uno fue un proceso de reforma constitucional que terminó como manda la Constitución en un referéndum, que tuvo unas características de manipulación del voto, de la voluntad popular, que las dejamos ahí, no los relacionamos. Jurídicamente es una cosa, ¿no es cierto? Y jurídicamente esto es otra cosa, Jorge. Estamos hablando aquí de un mecanismo que se ha usado, y aquí tenemos las sentencias, en muchos países es un mecanismo que nuestra Constitución lo manda. No podían haber hecho otra cosa los magistrados. Muy bien, permítame. Si revisamos la claridad del texto constitucional, esta es una situación aparte, separada del diario vivir, que no tiene nada que ver con la reforma constitucional. Permítame, por favor. ¿Qué incidencia, ministro, tienen los procesos en contra de estos magistrados que han determinado este fallo? ¿Perdón? Tienen muchos procesos estos magistrados que han determinado habilitar la repostulación de las autoridades. Se está cuestionando mucho eso. ¿Qué incidencia tiene en la decisión final?
Bueno, no, yo desconozco. Ustedes saben, en un Estado de Derecho todas las autoridades pueden ser procesadas, pueden ser denunciadas. Yo desconozco si tienen procesos, la cantidad de procesos que puedan tener. Ese es un tema que se tramita de acuerdo a la Ley de Responsabilidades ante la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y bueno, es una situación que nada tiene que ver con los fallos que emitan. Cuando existen suficientes indicios en contra de los magistrados y se instala un juicio de responsabilidades por mandato de la ley, estos ya no cumplen funciones. Eso ocurrió con los magistrados Chanés, con la magistrada Ligia Velázquez, con el magistrado Gualberto Cusi. Los magistrados, los 7 magistrados que conforman el Tribunal Constitucional están en pleno ejercicio de sus funciones. No conozco yo de ninguna acusación ni de ningún proceso en su contra que al menos haya generado alguna situación de consecuencia legal. Son magistrados totalmente hábiles y en el ejercicio de sus funciones y están ejerciendo la jurisdicción constitucional que el tribunal tiene. Muy bien, ministro, por favor, muy brevecito porque el tiempo nos está pisando. ¿Cómo no? La oposición ha anunciado que se van a presentar recursos de carácter internacional, representaciones internacionales de carácter jurídico. El gobierno, el Estado, el tribunal, ¿está en condiciones de defender y enfrentar esos procesos? Por supuesto que sí. Hemos escuchado al señor Almagro un poco suplantando la labor de la Comisión y suplantando la labor de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Son organismos independientes creados por la propia Convención que no pueden ser sustituidos por la voz política de un secretario general que conocemos su accionar. Es muy lamentable. La oposición, los ciudadanos, los partidos políticos tienen todo el derecho de movilizarse pacíficamente, sin convocar a la violencia, sin agredir a la gente, sin tomar instituciones como lo han hecho anoche. Tienen todo el derecho a utilizar todos los mecanismos nacionales e internacionales que la ley les confiere y nosotros, por supuesto, como gobierno, como Estado, tendremos pues que demostrar la verdad a la luz del derecho, a la luz de los procedimientos que están establecidos en la Comisión y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tienen todo su derecho, vivimos en un Estado democrático y más bien los invitamos a utilizar los mecanismos de la democracia, de la justicia y no de la rebelión, no de la violencia, no del desacato, no de la convocatoria al voto nulo, Jorge. Muy bien, Gabriela Oviedo, hasta más adelante. Hasta